Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Reciban paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada Da la Orden Espiritual. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, desde los versículos 1 al 10, leemos el relato de la fe del centurión. Y dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia y decían: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaban lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Este relato contiene muchas enseñanzas, pero dentro de todas ellas se destaca el poder de la orden o comando espiritual dada bajo autoridad. Nótese que no es cualquier orden, es una orden debajo de autoridad espiritual, la cual se debe ser enviada y obedecida. Para entender este principio de la orden de autoridad espiritual, hay que tomar en cuenta siempre de quién emana la orden o el mandato espiritual. No es lo mismo una orden de un general del ejército que la orden de un sargento. En el ejército se respeta la jerarquía de mando y por eso es tan importante saber de quién emanan las órdenes. Ahora bien, en el pasaje bíblico vemos que el centurión romano entendía lo que era el principio de autoridad y por eso lo invoca ante Jesús reconociendo su autoridad espiritual superior cuando le dice: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a autoridad, a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Las órdenes en el ámbito natural por lo general se establecen por escrito, para que no haya equivocaciones y se pueda cumplir con los requisitos del reconocimiento visual, es decir, su autenticidad y de quién emana. Estimados, en el ámbito espiritual o el mundo sobrenatural, las órdenes se dan con el pensamiento de Dios, con nuestra mente espiritual o con el dedo de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 52 al 54, se establece lo que dijo Jesús a Pedro en el huerto de Getsemaní, cuando fue aprehendido. Y leemos: entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, esta orden de Jesús no fue dada para que se cumpliesen las escrituras proféticas acerca de su muerte y resurrección. Pero no cabe la duda que Jesús tenía a su disposición 12 legiones de ángeles para defenderlo. Para ilustración, una legión romana al máximo de sus efectivos contaba aproximadamente con 6.000 soldados. En sentido literal, Jesús afirma que Dios Padre podría enviar 72.000 ángeles para defenderlo, si se lo pidiera. En el Antiguo Testamento se atribuye a un solo ángel la muerte de 186.000 soldados asirios. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículo 35. Ahora bien, es importante entender lo siguiente. Jesús nuestro Señor reprendió a los vientos, a la tempestad, al mar, a los demonios y a las enfermedades por el poder de su autoridad espiritual. Igualmente les dio autoridad en su nombre a los 70 discípulos enviados, como establece el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 19. Y les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estimados, las órdenes espirituales salen directamente de lo material a lo espiritual o sobrenatural. La Biblia está llena de estatutos, mandatos, preceptos y observancias que se constituyen en órdenes espirituales bajo la autoridad del creyente. Ahora bien, hay un poder que actúa en el creyente y éste debe saber si lo tiene o no lo tiene, ya que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué dice la epístola a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20 al 21? Y leemos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay un poder que actúa en nosotros, que puede ser utilizado por Dios, por los demonios o por nosotros, de conformidad de a quien le demos permiso de utilizarlo. Por eso todo lo bueno y todo lo malo lo tenemos delante de nosotros. Igualmente tenemos delante de nosotros la bendición o la maldición, y nos podemos inclinar a cualquiera de los dos. El poder que Jesús nos ha delegado por medio del Espíritu Santo lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder espiritual que debería actuar en nosotros nos debe llevar a la realización de los actos proféticos. Estimados, ¿qué es un acto profético en la Biblia? Un acto profético es una declaración, una orden o acción que se toma en el mundo físico que impacta el mundo espiritual, activando el poder de Dios a través de la fe y la obediencia de los creyentes. Estos actos son esenciales
para que Dios trabaje en la vida de las personas, permitiendo que su voluntad se manifieste en la tierra. Si le gusta esta enseñanza, compártala tanto como pueda, que otros puedan salir edificados con esta lección de la palabra de Dios. Y continuamos profundizando. Todo acto profético es una orden espiritual, ya que los actos proféticos pueden cambiar las pruebas y las circunstancias que nos rodean. Todos los creyentes estamos llamados a realizar actos proféticos que consisten en dar órdenes sobrenaturales. Un acto profético se hace uniendo elementos de guerra espiritual y declaración profética. Para esto se debe conocer los significados de los elementos y el poder que tenemos en nuestra boca. El elemento representa lo terrenal y la declaración profética lo espiritual. Veamos el respaldo bíblico al respecto. Dios le dijo a Moisés, da la orden en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 15 al 16. Y ahí dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Da la orden. En el libro de Josué, en el capítulo 10, versículos 12 al 14, se encuentra una de las órdenes espirituales más increíbles de la historia. Josué detuvo el sol, es decir, detuvo el tiempo por la orden de su boca, y leemos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a la Jehová, a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Igualmente leemos en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17 al 18, y ahí dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No llovió por orden espiritual dada por Elías. En otra oportunidad, Elías hizo descender fuego del cielo. Repito esto, no llovió por orden espiritual dada por Elías. En otra oportunidad, Elías hizo descender fuego del cielo ante los profetas de Baal. Conclusión. Estimados, las órdenes espirituales son una realidad para aquel que tiene autoridad espiritual y forman parte de los actos proféticos. La autoridad espiritual se adquiere en lo secreto, en la presencia de Dios, orando a tu Padre que te ve en lo secreto, como establece el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 6. Y ahí dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un secreto de crecimiento espiritual en la oración de meditación delante de Dios, que es el grado más alto de la oración. Consiste en el diálogo con Dios.
Todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia tenían algo en común. Conocían a Dios. No perecieron por falta de conocimiento, como establece el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, sino que lograron acercarse a Dios, y Dios, que nos ve en lo secreto, en nuestro ser interior secreto, los recompensó en público, es decir, los promovió, los sacó del anonimato, los proyectó al liderazgo, les dio autoridad, ya que tenían poder acumulado por haber estado en la presencia de Dios en oración y meditación, como las 5 vírgenes. La autoridad espiritual no se hereda ni se improvisa. Se forma en lo secreto. No se trata de cuánto sabes de la Biblia, sino de cuánto has muerto a ti mismo. Cuánto has menguado. Dios no confía su autoridad a cualquiera, sino a los que han sido procesados, quebrantados y transformados. La autoridad no viene del título, sino del testimonio. No se gana predicando bien, sino obedeciendo a Dios cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, en cada prueba, cada humillación, cada noche de lágrimas te entrena en el Espíritu. La autoridad viene por conocer a Dios en lo íntimo, no solo por hablar de Él. Cuanto más te postras, más fuerte te vuelves. Moisés recibió autoridades después del desierto. David fue ungido rey, pero pasó sirviendo, huyendo antes de gobernar. Eliseo le costó recibir el manto de Elías, y Jesús mismo, aunque era hijo, aprendió obediencia a través del sufrimiento, como establece Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. Estimados, si tú quieres autoridad, entonces abraza el proceso. La unción se activa en la oración de meditación, en comunión, no en los escenarios. La autoridad se activa en la mediación de la palabra, en la meditación de la palabra de Dios de día y de noche, como establece el libro de Josué en el capítulo 1, versículo del 8 al 13. Y en el Salmo 1, versículo 2, se describe a la persona dichosa como aquella que medita en la ley del Señor de día y de noche. Hermano, si tu mente, tus pensamientos están en estado o modo de pobreza, no hay forma que prosperes o madures espiritualmente, porque estás limitado por tus pensamientos pobres, escasos, mezquinos para con Dios. Usted nunca verá a un mediocre espiritual, a un tibio, a un fariseo, a un incrédulo, a uno de doble ánimo realizar ningún milagro, dar una orden espiritual o realizar un acto profético. Dios utiliza para los milagros a aquellos que tienen su fe y pensamientos ilimitados para con Dios. Sus pensamientos deben ser ricos e ilimitados para con Dios. Finalmente, usted debería de estar dando órdenes espirituales a lo que no se ve, a lo que todavía no ha sucedido, ya que no andamos por vista sino por fe. Deberíamos estar llamando a las cosas que no son como si fuesen, con certeza y convicción de lo que no se ve. Creí, por lo cual hablé. Creí primero sin haber visto. Usted debería poder dar órdenes en el nombre de Jesús a toda montaña, a todo gigante que se interponga en sus bendiciones o planes. En la teología cristiana se considera que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación.
La Biblia especialmente establece en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, y describe a los ángeles como espíritus enviados para servir a los creyentes. Y los tenemos a nuestra disposición para ordenarles en el nombre de Jesús que actúen a nuestro favor mediante los actos proféticos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres el Señor de señores, el Todopoderoso. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu poder y de tu gracia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para entender cómo tú nos quieres utilizar en tu reino y ser utilizados a nuestro favor en nuestras circunstancias para que podamos recibir bendición tras bendición de lo que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. Esta es la hora, mi Dios Todopoderoso, en que entendemos que tenemos la autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo. Este poder, Señor, que actúa en nosotros, que podemos pronunciar con nuestra boca y ser escuchados en el mundo espiritual, y ángeles correrán a la orden de nuestra voz en el poderoso nombre de Jesús, para hacer que las cosas se puedan realizar con una velocidad y celeridad insólitas, dadas dentro de tu plan, por encima del tiempo, porque no estaríamos sujetos al tiempo, sino más bien estaríamos creciendo por encima del tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y sabemos que tú nos has dado ese poder delegado para todo aquel que está en comunión para contigo y recibe de tu bendición y de tu gracia diariamente por medio de la meditación de tu palabra y el conocimiento que hemos podido y podamos ir adquiriendo delante de tu presencia. El entender que tú eres Dios por encima de todas las cosas, que no hemos sido hasta ahora capacitados para hacer más allá de lo que es nuestro deber como creyentes, de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y ser testigos tuyos, Señor. Como dice tu palabra, que tengamos autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones. No lo hemos podido utilizar porque no sabemos cómo se hace. Pero sabemos hoy en día, mi Dios, a través de esta enseñanza, que tenemos ángeles a nuestra disposición. Son espíritus ministradores dados, Señor, por ti, y en el comando de tu nombre, en el nombre de Jesús, podemos orientar cualquier situación a nuestro favor, ir por el mundo, sanar a los enfermos, ayudar al necesitado, ayudar nuestra vida personal, prosperar en nuestra vida y llevar tu palabra a aquellos que tanto lo necesitan. Instrúyenos, Señor, en tu palabra. Danos la valentía, como le dijiste a Josué, que le estableciste que fuera que se esforzase y fuese valiente. Es lo mismo, Señor, para con nosotros. Que podamos nosotros perseguir como hizo Eliseo, esperando la bendición del manto de Elías. Que venga sobre nosotros tu poder y tu autoridad. E igual, Señor, que Elías oró y no llovió, que tú nos des esa autoridad en el nombre de Jesús, para ser utilizada para bendición de tantos que lo necesitan. En esta hora te damos gracias, porque hemos entendido y tu palabra dice: creí, por lo cual hablé. Enséñanos a creer, a tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y la autoridad que viene de tu gracia, del trono de la gracia. Esto lo ponemos en tu presencia, Señor, en el poderosísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Estimados, gracias por escuchar este mensaje. Si requiere que oremos por usted, escriba su requerimiento en los comentarios del video y gustosamente, en el poder del acuerdo, estaremos intercediendo a su favor. Habló para ustedes el doctor Ricardo
8.